gusto, yo soy Santi Peralta, yo soy el hermano de la esposa de Henry Alegría, Andrea, y de Andrea, sí. Em, yo estudio, voy en segundo de comunicación social en la Javeriana, y bueno, te presento a mi compañera. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Dina Gallego. También estudio pues comunicación social, voy en segundo semestre con Santi. Y ya tú, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo estás viviendo toda esta nueva normalidad? bueno, te comento que a mí me cogió la pandemia aquí en Barranquilla, yo soy de Barranquilla, entonces estoy acá esperando porque por mi niña no me he querido ir en un vuelo humanitario por el tema del COVID. Entonces, Claro. adaptándonos a esta normalidad que yo creo que en un momento dado a todos nos ha generado una cierta angustia y cierta ansiedad Mm. por lo incierto que es el virus. Pero bueno, con mucha fe, con mucha confianza de pronto volver a Estados Unidos, que es donde resido, en Chicago. Claro, sí. Bueno, te contextualizo un poco lo que estamos nosotros haciendo. Estamos creando una nota de prensa para una materia en la que estamos como indagando acerca de cómo se está llevando a cabo la investigación, el rol de los periodistas en la investigación actualmente. Y también conocer un poco de tu trayectoria, tus proyectos, cosas que nos puedan enriquecer a nosotros como pues, como periodistas que estamos. Bueno, primero que todo les quiero agradecer por tenerme en cuenta y poder aportar parte de lo que ha sido mi trayectoria, mi conocimiento, porque además por vocación, gran parte de mi carrera ha sido ser docente universitaria. Entonces, qué bonito poder compartir mis experiencias y conocimientos con ustedes que están en segundo semestre de comunicación. Como les digo, o sea, es vocacional ser docente, entonces además de poder compartir esto, es vocacional poder enseñar y poder transmitirle a ustedes a través de esta nota de prensa, a través de esta entrevista, que ha sido la trayectoria de Yanni Herrera durante todos estos años de carrera. Sí, a ti pues también gracias por el espacio. Bueno, entonces digamos con todo esto que nos hablas de que pues has estado como en el tema de la licenciatura, ¿cómo has relacionado el campo investigativo con tu profesión, los diferentes proyectos que has realizado, los que tienes actualmente? Bueno, el periodismo se nutre de la investigación y se nutre de las fuentes. A través de las distintas fuentes y sus categorizaciones, todo se basa en una investigación. Si no hay investigación, no hay periodismo. Si no hay insumos, no hay fuentes, no hay periodismo. Sería un periodismo muerto porque lo que diferencia el periodismo de la ficción, aunque utilicemos herramientas en el periodismo que también utilizan en la ficción, es la investigación y es tomarlo de la realidad, es basarnos en hechos reales. Cuando nosotros hacemos una inmersión periodística, cuando nosotros hacemos un trabajo de campo, nosotros nos fundamentamos a través de herramientas y técnicas investigativas cualitativas y cuantitativas. Que no voy a ahondar en eso porque no estamos en una clase de periodismo, pero todo lo que hacemos en periodismo se basa en investigación, si no hablaríamos de un periodismo muerto. He hecho muchos proyectos de investigación, pero el que más te puedo nombrar fue el que me llevó a la nominación al Emmy en el año 2017, donde investigamos acerca de los abusos en las escuelas públicas, los abusos sexuales en las escuelas públicas de Chicago, y partimos de un método inductivo. A partir de un caso, nosotros nos fuimos a lo general. ¿Qué estaba pasando en cuanto a los abusos sexuales? Porque en este caso fue un abuso sexual entre pares. O sea, fue una niña que fue abusada sexualmente durante 2 años. Era una escuela donde la población predominante era población afroamericana, pero también estaba la población hispana. Era una niña de ascendencia mexicana, o sea, mexicoamericana, sus papás mexicanos, y esta niña fue abusada sexualmente durante 2 años. Pero se tapó el hecho porque resulta que la rectora de la escuela pública, presuntamente, ustedes saben que en periodismo hay que hablar de presunción, entonces presuntamente ella iba a ascender a un cargo mayor. Y una de las cuestiones y uno de los requerimientos para ella poder ascender presuntamente a un cargo mayor era que no podía haber
aspectos negativos en la escuela como violencia, este tipo de abusos o bajo nivel académico, porque todo dependía de los resultados que ella estaba obteniendo y de la imagen a través de esos resultados de esa escuela pública. Entonces el hecho se tapó. El papá llega a mi estudio de televisión, la fuente es la que se acerca a mí. Y yo a partir de esa fuente y esa información, es que yo digo, aquí puede haber un buen tema, porque es que, por ejemplo, en Estados Unidos, sobre todo, mi programa es para la población hispanoparlante, se maneja mucho, es un tema que me parece hasta trillado, siempre es el tema de inmigración, 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 y se trabaja en el tema de inmigración, de la inmigración legal, del tema de indocumentados. Entonces me pareció un buen tema para participar en el Emmy, para el Emmy, y entonces eso me llevó en la categoría de mejor reportaje investigativo a ganar la nominación al Emmy con otros medios anglosajones en mi categoría. Y estaba haciendo pues periodismo investigativo independiente. Entonces ese caso en específico, como te digo, utilicé herramientas cualitativas, técnicas cualitativas de investigación, como fue entrevistas y grupos focales, ya, como técnicas cualitativas. Y ahí hice una triangulación periodística, una triangulación metodológica, y bueno, y me conllevó a la nominación al Emmy. Pero eso es lo que yo te puedo nombrar, porque fue un caso que marcó mucho mi carrera como periodista. Imagínate, un abuso sexual durante 2 años, y la niña decía que no, su voz no era escuchada porque era hispana y vivía en un barrio vulnerable, ya. Y además había incompetencia y negligencia por parte de los directivos, porque ella también llega un momento en que ella también habla con la profesora y hacen caso omiso, y nunca, y no salió, o sea, sale a través de mi reportaje. Bueno, claro, pero durísimos, esa experiencia tiene que ser bastante, bastante fuerte. Y bueno, con lo mismo. Pero también enriquecedora. Claro. Bueno, y con lo mismo, entonces, ¿cómo fue, digamos, toda esa experiencia de fundar Chicago Latino TV, que fueras, pues, la presidenta, la presentadora, como todos estos roles que, pues, manejas? Bueno, te comento que todo inicio es difícil. Yo me voy a Estados Unidos porque me caso. Yo acá era profesora universitaria, como les había dicho al inicio de la entrevista, en 2 instituciones educativas de educación superior, aquí 2 universidades muy importantes acá en la costa y en la ciudad de Barranquilla. Y bueno, el amor me conlleva a irme a los Estados Unidos. Entonces, cuando yo llegué con un bajo nivel de inglés, entonces lo primero que hice fue ponerme a estudiar inglés, a fortalecer mis competencias en el segundo idioma, en el inglés. Y luego entonces yo siempre digo, la frustración puede ser un factor paralizante o un factor potencializador. Yo lo convertí en un factor potencializador, porque yo estaba acostumbrada a mi autonomía, a mi independencia económica, y como que esa frustración que sentía, que yo no tengo nada en contra de eso, y respeto mucho el rol de la ama de casa, y me parece increíble estar 24/7, porque creo que es hasta difícil, y la pandemia nos ha confinado, que nos ha tocado hacer de todo, porque ya no sales, haces teletrabajo. Pero yo tenía otras aspiraciones y otras pretensiones en mi vida, y eso es lo que me conlleva a mí a fundar Chicago Latino TV. Entonces, yo inicio Chicago Latino TV, quiero decirles que con una cámara Sony Handycam y con 2 micrófonos básicos y un software de edición básico. Lo inicié con una chica que hizo como 4 semestres de comunicación, precisamente acá en Colombia, en Cali, y la chica tenía esas ansias, ese ganas de, bueno, yo toda mi vida me he dedicado a trabajar en docencia, puedo ayudarle. Entonces yo inicio con esa pareja, o sea, con ella y su esposo, mi esposo y yo, y luego de un tiempo ella pensaba como que eso iba a generar retorno de la inversión enseguida, y como a los 2 meses dijo, no, esto no, entonces decide salirse. En ese momento quedo yo como sola, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo no. Entonces dije, bueno, hay que sacar la berraquera del colombiano, hablando coloquialmente, y esa pujanza, esa tenacidad, y vamos para adelante. Y yo comencé entonces entrevistando, y es lo interesante y es lo chévere del cuento, entrevistando a compañeros del curso de inglés que eran, porque yo no conocía a nadie, yo no tenía una base de datos, entonces entrevistando a compañeros del curso de inglés que tenían alguna experticia en especial. Por ejemplo, hablé de
colección primavera-invierno y era una chica diseñadora de modas. Hablé con otra amiga psicóloga y hablé sobre violencia doméstica. Y así fui y mi estudio improvisado era el club room, o sea, el salón social del edificio en donde yo vivía. Ahí comencé yo, como les digo, una Sony Handycam y 2 micrófonos. Sí, o sea, mis inicios fueron muy difíciles porque yo no conocía a nadie, porque hacer televisión no es fácil, una ciudad como Chicago, una ciudad tan diversa, una ciudad tan grande. Pero aunque suene cliché, para mí fue muy importante el tema ese que les digo, la tenacidad, la pujanza, el decir, esto es lo que yo quiero para mi vida, esto es lo que yo visualizo para mi vida. Y yo tenía 27 años en ese momento. Bueno, 28 ya, 28 años. Pero esa reacción visceral que habla Freud, cuando entras en conflicto, es lo que me conlleva a mí a desarrollar la idea de Chicago Latino TV. Y Genia, ¿cómo fue esa transgresión de 10 años? O sea, ¿cómo fue esa transformación que has tenido desde que inició en el salón comunal de donde vivías hasta el momento en el que estás en este momento? Mira, en la vida en estas transiciones uno pasa por diferentes etapas y distintas circunstancias. Entonces, cuando yo inicié, como les digo, en el salón comunal, luego ya me fui dando a conocer. Entonces la gente decía, esta chica tiene algo diferente, habla súper bien, se nota que es profesional. Yo no cobraba $1, o sea, muchas veces iba sin $1 en el bolsillo, pero siempre bien vestida, siempre bien puesta. Y eso se nota porque tú estás generando una oferta de valor. Y a pesar que llegaba a los grandes canales con sus super cámaras y todo el equipo, yo llegaba con mi camarita, pero siempre con la actitud y la decisión, ¿ya? De hacer algo diferente, de hacer algo nuevo, porque comienzo a investigar, porque yo comencé con una plataforma digital, comienzo a investigar qué se estaba dando a través de la web. En ese momento, estoy hablando 10 años atrás, no es lo mismo ahora con todo bueno, 9 años atrás con todo lo que se ha suscitado desde ese entonces. Es más, ahora estamos en el mundo de los influencers, en el mundo de los youtubers, y es algo muy normal, ya. Sí. Pero en ese momento era algo más, algo incipiente, entre comillas, o sea, no estaba el boom como ahora. Era más un snob. Entonces yo comienzo a investigar qué se estaba ofreciendo en cuanto a plataformas digitales periodísticas, o sea, qué se estaba haciendo en cuanto a periodismo digital, y me doy cuenta que era muy banal, que era muy escaso lo que se estaba presentando, era información muy trivial. Ahora, al final en el periodismo ninguna información es trivial, todo depende del estilo que tú le imprimas a esa información y cómo tú la muestres, o sea, el cómo, de cómo tú muestras la información, al final no termina siendo trivial. Pero bueno, era una información como muy superflua, y eso me sirvió a mí como yo generé ese elemento diferenciador, esa oferta de valor, y eso fue lo que permitió mostrar la diferencia, mostrar esa distinción frente a las demás personas, frente a los demás medios, e irme dando a conocer. Entonces yo no tenía veranos, o sea, yo mis veranos era trabajar e ir a los eventos, como les digo, sin $1 en el bolsillo, sin ganar $1, pero eso fue, entonces en eso me meto al mundo de una organización, imagínate, yo tan académica, y termino en una organización de belleza, termino en Miss Illinois Latina, entrenando a chicas en español, y me meto en ese mundo, pero ese mundo también me permitió conocer otras personas del medio, y ahí me fui abriendo campo, poco a poco, pero también, como digo, yo no lo veo regalar mi trabajo, sino invirtiendo mi trabajo, invirtiendo mis conocimientos sin cobrar $1, pero luego eso me generó retorno de la inversión. Entonces así fue esa etapa, o sea, de plataforma digital, y así entonces iba a todos los eventos, cubría todos los eventos sin cobrar $1, y la gente fue viendo, o sea, la gente fue viendo que me veían aquí, me veían allá, pero siempre con mucho profesionalismo, con mucha seriedad. Entonces fue generando credibilidad y confianza por parte de la gente, y me fueron abriendo puertas. Entonces eso fue un periodo como de 2 años, y de repente me llega una oportunidad para televisión, y nos fuimos a Mundo Fox, que fue mi primera entrada a la televisión. Nos fuimos a Mundo Fox y ahí estuvimos. Entonces cambiamos el formato, comencé a conocer gente importante en el medio, en el área de producción, y nos metimos, o sea, mi esposo me ayudó en todo eso, y nos metimos entonces sin tener la plata. Miren lo que hace, sin tener, porque yo todavía no tenía como ese capital
para entrar a televisión, pero yo digo, o sea, lo hacemos, y así como lo he hecho estos 2 años, esto no me va a quedar grande. O sea, yo siempre he sido como de la frase, a mí esto no me puede quedar grande, y así inicié con Chicago Latino TV, a mí Chicago no me puede quedar grande. Y así lo mismo fue cuando yo entré a Mundo Fox. O sea, yo decía, no, a mí esto no me puede quedar grande. Entonces, como ya yo conocía gente y comencé a conocer gente, entonces armé un equipo de trabajo y armamos una especie de magazine televisivo, una revista televisiva donde manejábamos distintos segmentos de nutrición saludable, deportivo, de motivación, cápsulas motivacionales, la entrevista que la hacía yo, y así me fui dando a conocer. Entonces, claro, llegaban artistas, Jenny Herrera me llamaban, entonces yo iba y entrevistaba, entonces la gente iba viendo, mira, pero esta pelada habla diferente, me gusta esa periodista, me ayudó también mi parte física, ser morena, o sea, todo fue un conjunto de cosas que me ayudó y lo aproveché, o sea, aproveché las oportunidades, porque las oportunidades se te presentan y tienes que aprovecharlas y saber reconocer esa oportunidad y aprovechar esa oportunidad para tu beneficio, ¿ya? Y por lo tanto el beneficio de los demás, porque el quehacer periodístico debe traducirse en beneficio y generar opinión pública y servicio a los demás. Ese es como mi criterio, ha sido mi filosofía de vida, o sea que todo lo que yo haga a través del periodismo tiene que traducirse en servicio, y es una filosofía muy personal. Entonces ahí en Mundo Fox, entramos entonces a Mundo Fox, fue súper interesante entrar de lo digital a la televisión, con todos los aciertos y desaciertos que se puedan presentar en el mundo del emprendimiento, en el mundo periodístico, pero ahí fueron llegando y fui armando mi equipo de trabajo, tanto en la parte de producción, postproducción y en la parte de talento frente a cámaras, ¿ya? Luego de eso, entonces, en ese transcurrir, me llaman entre 26 mujeres latinas destacadas en los Estados Unidos a escribir un capítulo en inglés, ¿ya? Sobre lo que ha sido mi vida en emprendimiento. Entonces, además, soy autora. Y en el lanzamiento del libro en Chicago, porque lo lanzamos en Miami, en Nueva York, en Los Ángeles, lo lanzamos en Chicago. Entonces, en el lanzamiento en Chicago, yo presento el libro y entonces la gente se me acercó que le había encantado mi discurso y ahí se me fue acercando, conocí precisamente al esposo de tu hermana, Santi, a Henry Alegría, y Henry se une conmigo y nos vamos entonces a Telemundo. Entonces ahí entramos a la puerta grande de Telemundo, como a los 3 años de estar en Mundo. E ingresamos a Telemundo y se arrendó entonces, porque yo seguía, pero ya alquilando el club room del edificio donde vivía en Chicago, porque ya me mudé. Entonces seguía alquilándolo durante esos 3 años en Mundo Fox, creando también mi grupo de patrocinadores, generando esa confianza, generando esa credibilidad, no solo por parte del público, sino también en mi grupo de patrocinadores. Y en ese conozco a Henry, entonces nos unimos, nos asociamos y nos vamos entonces a Telemundo. Y en Telemundo, no, otra película. O sea, eso fue un cambio radical. Nos vamos con estudio de televisión, un estudio de 2.100 pies cuadrados, una cosa grandísima. Y ya comienza nuevamente, o sea, mucho más, no nuevamente, sino mucho más a fortalecerse mi nombre como marca. ¿Ya? No solo Chicago Latino TV, sino mi nombre como marca, llamarme marcas con mi imagen, y así. Entonces ahí en Telemundo fue una experiencia muy fascinante, porque imagínate, o sea, entrar a Telemundo, que fue cuando yo hago el reportaje investigativo que lo nominan al Emmy, fue entrar a la puerta grande, entrar a uno de los canales hispanos más importantes de los Estados Unidos. Y comenzamos a hacer ese trabajo interesante, entonces cambiamos el formato nuevamente.